Buen día, hermanos, hermanas. Proseguimos esta mañana con la serie que hemos estado trabajando y exponiendo este tiempo. Antes de iniciar, el pastor no está con nosotros, ha tenido una emergencia familiar, así que eso les comunico. Muy bien, hermanos. Seguimos entonces con esta serie de Timoteo, ¿no? Y Timoteo nos va a dar una visión integral de la iglesia. ¿Qué es lo que quiere Dios de la iglesia? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Cómo debemos comportarnos en la iglesia? ¿Cómo debemos relacionarnos unos a otros en la iglesia, unos con otros en la iglesia? Y aquí están consejos a un pastor joven, a un líder joven, ¿verdad? Que estaba a cargo de la iglesia de Éfeso en ese momento. Ahora, yo he llamado a esta prédica respeto y compasión en la iglesia. Respeto y compasión en la iglesia. El texto está en 1 Timoteo capítulo 5, los versículos del 1 al 16. 1 Timoteo capítulo 5, los versículos del 1 al 16. Vamos a hacerlo de manera antifonal, hermanos. Yo un versículo, ustedes el otro. También estudiando esta carta, veíamos cómo el consejo de Pablo es decirle, no te olvides de leer la palabra en público. Haz públicamente, lee públicamente. De pronto, Pablo sabía que Timoteo leía las escrituras, ¿verdad? En forma privada, pero le dice, no, eso es bueno, pero es importante que lo leas en forma pública. Así que vamos a recuperar esta costumbre que tenía la iglesia hace muchos años de poder leer la palabra de esta forma. Entonces yo empiezo con el 1, ustedes siguen con el 2 y el último versículo, el 16, lo leemos todos juntos. ¿Está bien? Muy bien. Dice así. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes como a hermanos. Reconoce debidamente a las viudas que de veras están desamparadas. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Encárgales estas cosas para que sean intachables. En la lista de las viudas debe figurar únicamente la que tenga más de 60 años que haya sido fiel a su esposo. No incluyas en esa lista a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, les da por casarse. Además, se acostumbran a estar ociosas y a andar de casa en casa, y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no deben. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a Satanás. Todos juntos el 16.
Si alguna creyente tiene viudas en su familia, debe ayudarlas para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas. Ese es el texto, hermanos, ¿no? Entonces habla mucho de viudas, pero nos habla de cosas importantes. Y como decíamos, esta es una carta con consejos prácticos. Y hay cosas implícitas cuando leemos este pasaje. Primero, hermanos, es que lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que en la iglesia va a haber problemas, va a haber cosas que corregir, va a haber hermanos y hermanas a las cuales de pronto se tiene que exhortar. A veces idealizamos a la iglesia y pensamos que en la iglesia no hay problemas, que en la iglesia no debería haber problemas. Yo en todo lo que tengo de cristiano he debido asistir a 3 iglesias por bastante tiempo. Y hermanos, en las 3 iglesias había problemas. A veces no nos gusta eso y andamos de iglesia en iglesia buscando una iglesia que de verdad no exista esto, pero en todas las iglesias va a haber, hermanos, cosas que corregir, cosas que mejorar. ¿Por qué? Porque, hermanos, así encuentre yo la iglesia perfecta, el momento en que yo asista a esa iglesia la voy a volver imperfecta, porque soy imperfecto, porque tengo un carácter, porque tengo cosas en las cuales todavía Dios está trabajando en mi vida. Entonces, no tenemos que asustarnos y tenemos más bien que encarar debidamente cuando sucedan estas cosas. Dice que hay 2 formas, 2 extremos a veces en nuestras iglesias. Una es cerrar los ojos, hacernos los de la vista gorda, como se dice, ¿no? Mejor no ver, hacemos de cuenta que no está sucediendo, no nos metemos, no nos complicamos y que, bueno, la vida de la iglesia siga adelante. Y eso no nos está diciendo el texto. Y el otro es tratar con demasiada severidad los problemas y las exhortaciones, con demasiada severidad. Entonces, eso es lo que tenemos que entender primero. Ahora, lo que le está diciendo también Pablo a Timoteo, le está diciendo, ¿cómo vas a ejercer autoridad, Timoteo? ¿Cómo es que debes ejercer autoridad? Y aquí entendemos que la autoridad no se impone. En una iglesia, hermanos, la autoridad no es por imposición, la autoridad es por reconocimiento. ¿Y cómo es que es este reconocimiento en que yo veo a alguien como autoridad en la iglesia? Porque está basado en el servicio. Donde hay servicio, hay reconocimiento. Y donde hay reconocimiento, hay autoridad, hermanos. La autoridad no es, hermanos, para ser severo, para condenar. No, no es para eso. Por eso es que aquí le está diciendo, mira, Timoteo, tú tienes más o menos entre 35 y 40 años tenía Timoteo cuando recibe esta carta. Y obviamente en la iglesia de Éfeso había hermanos de mayor edad. Había hermanos de 60 años, de 65 años. Igualmente había, ¿verdad?, hermanas, y también había jovencitas. Y le dice, fíjate, ten cuidado con esto. ¿Cómo debes llamar la atención? ¿Cómo es que debes ejercer esta autoridad? Y yo he querido resaltar 3 puntos, hermanos, 3 puntos importantes: respeto, solidaridad y responsabilidad. Respeto, solidaridad y responsabilidad. Creo que nos está hablando de estas 3 cosas cuando estamos en la iglesia. Ahora, claro, quisiéramos, hermanos, que de pronto decir, bueno, es que esto es para los líderes, es para los del presbiterio. No, esto también se aplica para todos nosotros. Estamos con la expectativa, ¿verdad?, que en estas elecciones de noviembre en la iglesia tengamos más jóvenes en el liderazgo. Quisiéramos tener más jóvenes, hermanos, ¿no? Porque ya, claro, hay otra generación que tenemos que dejar la posta y quisiéramos ver más jóvenes en nuestro liderazgo. Y estos jóvenes, ¿cómo van a comportarse? ¿Cómo van a llamar la atención? ¿Cómo van a exhortar? ¿Cómo van a hablar cuando tengan que hablar a una persona mayor? Y aquí
hay, hermanos, consejos prácticos. ¿Qué dice? Cuando hables a un anciano, y aquí no está hablando ancianos del presbiterio, sino está hablando, cuando hables a personas mayores que tú, ¿cómo tiene que hablar Timoteo? Como si fuera tu padre. Cuando vas a exhortar a alguien mayor que tú, exhórtale como si fuera tu padre. Cuando vas a exhortar a hermanas mayores que tú, como si fuera tu madre. Y cuando vas a exhortar a hermanas más jóvenes que tú, como si fueran tus hermanas. Y aquí hay un agregado más. ¿Qué dice? A estas jóvenes como hermanas con toda pureza. Primero, aquí le está diciendo Pablo, trata como si fuera tu familia, porque es tu familia, es tu familia. Entonces, ese consejo importantísimo. Y obviamente, hermanos, aquí hay un agregado. Fíjense cuando dice a las jóvenes, ¿cómo vas a tratar? A las jóvenes menores que tú, como hermanas con toda pureza. ¿Por qué será que Pablo agregó esta palabrita con toda pureza? Porque, hermanos, simplifica algo en que todo líder, todo pastor tiene que tener cuidado. ¿Cuántos ministerios, hermanos? ¿Cuántos pastores? ¿Cuánto trabajo? ¿Cuántas iglesias, hermanos, han caído porque no se ha tenido cuidado con esta palabra que dice con toda pureza? Hace muchos años, antes de ir a la iglesia, yo veía un programa de para mí era un gran hombre de Dios, Jimmy Swaggart. Y él daba en televisión a las 9 de la mañana su prédica y la iglesia empezaba a las 10. Entonces yo antes de ir a la iglesia siempre estaba pegado al televisor porque escuchaba estas prédicas que me encantaban. Realmente recibía mucho de Dios. Qué lamentable, hermanos, que este pastor, este hermano, no tuvo cuidado con esto que le está aconsejando Pablo a Timoteo. Con las hermanas, con las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Entonces, cuidados extremos, como un padre, como una madre, como una hermana. He estado viendo esta palabra que dice exhortar, ¿no? Porque en muchas versiones van a decir cuando exhortes. Ahora, ¿qué significa exhortar? Porque a veces pensamos que exhortar, hermanos, es reñir, ¿no? Es exhortar, hay que reñirlo. No, hermanos, fíjense lo que dice exhortar en el diccionario. Bien interesante. Dice exhortar es animar, alentar, corregir, amonestar, reprender. Tiene todos esos elementos, hermanos. Entonces, cuando estamos exhortando, estamos alentando, estamos animando, estamos también corrigiendo, estamos reprendiendo. Porque qué fácil, hermanos, es exhortar para destruir. Qué fácil es exhortar para condenar. Eso es fácil, hermanos. No, eso es fácil. No requiere esfuerzo. Pero lo que nos está diciendo aquí la palabra y lo que nos está diciendo Dios, cuando exhortes, anima, alienta, pero también corrige, construye, restituye. Eso es lo importante, hermanos. Cuando estamos exhortando para restituir, para construir, no para destruir, no para condenar. Qué bueno, ¿no? Ahora, esto que se aplique a todos nosotros. Si tenemos que hablar con alguien, que esto esté presente, hermanos, como a nuestro padre, como a nuestra madre, como a nuestra hermana, con todo respeto, con toda consideración para construir. Amén. Muy bien, hermanos. Primera cosa. Ahora, ¿por qué decimos solidaridad, hermanos? Solidaridad. Porque si ustedes se fijan, de estos 16 versículos, 14 nos está hablando de solidaridad.
Hermanos, y está hablando, claro, cuando empezamos a ver desde el versículo 3 adelante, nos habla de viudas, 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 varias cosas de las viudas. Pero en realidad nos está hablando ya en el contexto, hermanos, de los grupos más vulnerables que tenemos en la iglesia. En ese tiempo, el segmento más vulnerable eran las viudas, porque las viudas no había quien las sostenga, las viudas no tenían quien las represente, y en ese tiempo ser viuda era algo gravísimo, hermanos. No era lo más vulnerable que había. Entonces está diciendo, un momento, Timoteo, en la iglesia tienes que tener cuidado cómo tratas a los demás, pero también tienes que ser solidario con las necesidades. Y le está diciendo, ¿verdad? Toda esta lista, podríamos decir, hablando de las viudas. Entonces, la iglesia debe cumplir con la función de ser solidaria, hermanos. Tiene que cumplir. No es un accesorio de la iglesia, no es un accesorio de nuestras vidas, sino es parte de nuestro testimonio, es parte de lo que nosotros concebimos como una comunidad que se llama iglesia. Ahora, hermanos, lo que nos está diciendo también en todos estos versículos, fíjate que estas viudas sean realmente viudas, que realmente necesiten. Lo segundo, el versículo 4 y 5 nos está diciendo, pero momentito, Timoteo, mira, ten cuidado. Si hay hijos y nietos, estos deben cuidar a sus viudas. La iglesia debe ayudar a las viudas sin familia, hermanos. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que hay una doble responsabilidad. La iglesia sí tiene responsabilidad, pero aquí lo que nos está diciendo la palabra es que la familia cercana tiene que asumir su responsabilidad. Y si bien nos está hablando a la iglesia, también esta mañana, hermanos, nos está hablando a cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos en el soporte que estamos dando a nuestra familia cercana? Y a veces, claro, tendemos la tendencia cuando hablamos, ¿verdad?, de ayuda, pensamos que solamente es ayuda económica, hermanos, pero no solamente es ayuda económica. Y esta responsabilidad de la iglesia y de la familia cercana a veces es económica, pero a veces es de acompañamiento, es de estar a su lado, es de dar el soporte, de decirle, mire, estoy aquí, oremos, te acompaño en este tiempo difícil, cuenta conmigo, quieres que te escuche, estoy aquí para escucharte. Y eso también requiere dedicación y requiere tiempo. Quiero hacer un paréntesis, porque aquí lo que nos está hablando la palabra y lo que nos está hablando Dios es decir, ¿cómo está tu cuidado, el cuidado de tu familia cercana? Hermana, hermano, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? De pronto ya nos hemos ido de la casa, ¿no? ¿Hace cuánto que no llamas a tu mamá? ¿Hace cuánto que no llamas a tu papá? Y claro, me dirán, pero es que, hermano, yo ya me he independizado, ellos viven lejos, viven en otra ciudad, no importa. ¿Los has llamado para decirles cómo estás? ¿Cómo estás, mami? ¿Cómo estás, papá? De pronto no lo estamos haciendo. Si viven aquí cerca, hermanos, y todavía tenemos el privilegio de tener a nuestros papás, a nuestros abuelitos, ¿verdad? Que ya están viejitos. De pronto que ya no salen ni de la casa. Pero ¿saben qué? Yo les aseguro que si preguntamos, todos ahorita sabemos qué les gusta. Te aseguro que tú sabías qué le gustaba a tu abuelito. Te aseguro que sabes qué le gusta a tu mamá o a tu papá. Y estamos olvidándonos, hermanos. Dice la palabra que el que no hace esto está negando la fe. Es peor que el del mundo. A mi mamá le gustaba el helado de chocolate, hermanos. Era tan especial para ella. Y cuando había oportunidad, qué alegría para ella era recibir su heladito de chocolate. Algo tan simple.
¿Hace cuánto que no llevas un helado de chocolate a tu casa? ¿Mm? Pero ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, hermanos, en el cuidado de nuestra familia cercana? Muchos me dirán, es que en mi familia todo esperan que haga yo. Mis hermanos solamente piensan que yo soy el que tengo que encargarme de mis papás. ¿Han escuchado eso? Yo he escuchado. Que hagan pues ellos, que también ellos asuman responsabilidad. No, no me importa si tienes 3 hermanos, 5 hermanos. Dios te está diciendo aquí, tienes el deber de velar por tu familia cercana. Es tu deber. Entonces, hermanos, que esta sea una pregunta para todos. A veces el trabajo, las obligaciones nos hacen olvidar de estas cosas. Y claro, podríamos decir, pero es que, hermano, yo ya no tengo abuelitos, no tengo papás, han muerto. Sabemos, hermanos. Pero ¿cuántas mamás, cuántos papás, cuántos abuelitos y cuántas abuelitas todavía tenemos en la iglesia? ¿Mm? Ya no hay abuelito, ya no hay papá, pero seguro hay alguien en la iglesia que estaría encantado de que le preguntes cómo está hermano, cómo está hermana. Hay personas solas en nuestra iglesia. De pronto alguna vez, hermana, hermano, ¿quiere acompañarnos en el almuerzo? De eso nos está hablando. Entonces, hay una doble responsabilidad. Hay un versículo lindo en este pasaje que me gusta mucho porque, claro, a veces pensamos, hermanos, y vemos estos grupos vulnerables un poco desde arriba, ¿no? Pero la vida, hermanos, da vueltas. Y de pronto nosotros en algún tiempo podríamos estar también en estos grupos vulnerables. Porque ha muerto nuestro esposo, ha muerto nuestra esposa, estamos solos, nuestros hijos se han ido, estamos pasando una enfermedad y ahí necesitamos el soporte y la compañía de la iglesia, de todos ustedes. Entonces, solidaridad. Y lo último, hermanos, responsabilidad. Responsabilidad. ¿Por qué? Porque aquí lo que nos está diciendo Dios es ser responsable con la ayuda que das. ¿Y qué significa esto? Significa que no toda ayuda es buena. Uy, hermano Víctor, no, ahí, ¿cómo no toda ayuda es buena? Sí. La iglesia tiene que saber, hermanos, y aquí estamos hablando ya de la iglesia. Tiene que saber a quién ayudar, con qué ayudar y en qué momento ayudar. Podemos quitar responsabilidad. Podemos quitar que la familia cercana asuma su responsabilidad. Le podemos quitar responsabilidad. Entonces, la iglesia tiene que saber discriminar. Pablo le está diciendo a Timoteo 14 versículos, hermanos, 14 versículos. Y hay una lista, ustedes se han fijado. Dice, fíjate si esa viuda tiene más de 60 años, si ha sido fiel a su esposo, si ha criado bien a sus hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha ayudado a los afligidos. Una lista, 14 versículos. Pero ¿qué es lo que nos enseña? Lo que le está diciendo, ten cuidado. ¿A quién ayudas? Realmente la ayuda tiene que llegar a los más necesitados. Ahora, nuevamente, hermanos, en esta responsabilidad que nos está hablando a la iglesia, claro, la iglesia tiene que ser cuidadosa con sus recursos.
hablando de una ayuda económica, material. Pero hermanos, cuando la ayuda no es económica, no necesariamente es material, todos nosotros estamos llamados a suplir las necesidades de los más vulnerables. Primero, mi familia cercana. ¿Cómo estoy? Segundo, la familia de la iglesia. Y obviamente mirar aún fuera de la iglesia. Entonces, cuidadosos, ¿cómo damos la ayuda a los demás? He querido resaltar 3 aplicaciones, hermanos, 3 aplicaciones, ¿no? 3 aplicaciones. Entonces, la primera, cuando hablábamos de respeto, ¿cómo me relaciono con los demás en la iglesia? ¿Cómo me relaciono con los hermanos mayores, con las hermanitas mayores, con las jóvenes? Ser cuidadoso, hermanos, en la iglesia, con todo respeto. Eso es lo que nos llama la palabra, hermanos, cuando nos relacionamos con los demás, respeto. Dice que la iglesia, hermanos, es una escuela para tratar nuestro ego. Y yo estoy de acuerdo. Porque a veces en el liderazgo nuestro ego se infla, hermanos. Entonces estamos en el liderazgo, ya estamos en un lugar, ¿verdad?, donde la iglesia nos ve y pensamos que somos los insustituibles. No, ya pensamos, hermanos. Pero le está diciendo Pablo, ten cuidado. Estás en liderazgo, estás en autoridad, ejerce adecuadamente y bien esa autoridad. Relaciónate en forma correcta con los hermanos de la iglesia. Lo segundo es, debo asumir mi responsabilidad con todos los de mi familia cercana. Y aquí, hermanos, me quedo un poquito más. Saben que a veces hay relaciones rotas, hay relaciones difíciles, hay relaciones donde quizás el papá no ha sido un buen papá, ¿verdad? Y hermanos, hay dolor, hay amargura en nuestro corazón. ¿Y cuántos decimos, pero acaso él me ha cuidado? ¿Acaso él ha tenido cuidado de mí cuando era niño, cuando era joven? ¿Por qué ahora yo tengo que llamarlo? ¿Por qué tengo que ver cómo está? ¿Han escuchado eso? Pero ¿qué nos dice la palabra? Tu deber es cuidar a esa tu familia. No importa, hermanos, si verdad ha habido este trato que no ha sido el más adecuado, igual sigue siendo tu responsabilidad. Porque si no, estás negando la fe, estás negando la fe. Que esta mañana, hermanos, sea un llamado, si hay esto, a restituir esas relaciones quebradas, rotas, y asumir tu responsabilidad delante del Señor. Y tercero, hermanos, qué importante para el liderazgo que también va a asumir en el mes de noviembre la iglesia. Debemos ser responsables y cuidadosos en la ayuda que damos, porque son recursos de la iglesia también, hermanos. Son recursos de la iglesia. Entonces el liderazgo está llamado a ser cuidadoso en la ayuda que da. Esos son los consejos prácticos, hermanos, de este pasaje. Ustedes me dirán, hermano, no ha hablado de las viudas. Yo sé, hermanos, hay una lista aquí, ¿no? Y claro, me decían, hermano, no ha hablado de las viudas que son chismosas y que van de casa en casa. Pues, hermanos, el espíritu de la palabra lo que nos está diciendo es, seamos cuidadosos en nuestro trato, en nuestra solidaridad y seamos responsables en la ayuda que damos. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta familia que nos has dado, la Iglesia de Dios en Cristo. Señor, sabemos que no es una familia perfecta, Señor, que hay problemas,
que hay cosas que corregir, que, Señor, está compuesta por hermanos y hermanas que tienen su carácter, que tienen su manera de ver las cosas, que quieren hacer de una u otra forma. O a veces, Señor, personas que cometemos errores, Señor, que hacemos lo que no se debe. Y, Señor, lo que tú llamas a esta familia es a restituir, a construir, a corregir con amor, a corregir con consideración y respeto. Señor, en esta mañana, donde estamos tan cerca a la elección del nuevo liderazgo, que seas tú, Señor, que seas tú escogiendo a cada uno y a cada una de mis hermanos y hermanas para esta gran responsabilidad, Señor, para esta gran responsabilidad de conducir a tu iglesia. Que seamos obedientes a tu palabra, que seamos, Señor, íntegros, que seamos transparentes, Señor, y que tengamos el cuidado de velar por nuestra familia cercana, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo hablando esta mañana, Señor. Familias que, Señor, cuyos vínculos están rotos, tú puedas reconstruir, Señor, en esta mañana. Que haya, Señor, esa disposición, Señor, a poder, Señor, nuevamente, Señor, crear esto, que tú recrees, Señor, esto que se ha roto quizás hace muchísimos años, pero queremos ser responsables con nuestros abuelos, con nuestros padres, con nuestras madres, aún con nuestros hijos, Señor. En el nombre de Jesús, amén.